Hace unas semanas les subí un video sobre los fracasos más grandes de Apple y muchos me comentaron que hacían falta productos, y tienen razón. Omití algunos por cuestión de tiempo, pero hoy vengo con la segunda parte, más errores, más decepciones y más momentos incómodos de la historia de Apple. En 1998 Apple estaba en plena transformación, Steve Jobs había regresado a la compañía y el lanzamiento de la Mac G3 marcaba una nueva era que prometía recibir el nuevo milenio con estilo. Todo era diseño e innovación y algunas decisiones cuestionables, y una de ellas fue el infame Hockey Mouse. Este ratón oficialmente se llamó el USB Mouse y fue el primero de la compañía en usar conexión USB, dejando atrás el anterior puerto ADB. Venía a juego con los colores de la Mac, azul bambú, uva, lima, mandarina, fresa y demás. Todo muy noventero con nombres vibrantes y plásticos transparentes, pero su forma redondeada rápidamente lo convirtió en uno de los periféricos más odiados de Apple. ¿Y por qué? Bueno, porque era incómodo, poco ergonómico y difícil de usar. Su diseño circular hacía complicado saber en qué dirección estaba orientado y muchos usuarios lo agarraban mal sin darse cuenta, y al moverlo el puntero iba en direcciones inesperadas, esto también porque era de estos ratones de bolita todavía. Además el cable era absurdamente corto, de apenas 60 centímetros, estaba pensado para conectarse al teclado y no directamente a la Mac, lo que limitaba mucho el rango de movimiento en el escritorio. Era tan incómodo que incluso compañías externas lanzaron accesorios para mejorar su forma y hacerlo más usable. Y por si fuera poco, solamente tenía un solo botón, sin scroll ni funciones adicionales, en una época donde los ratones de 2 botones y ruedita ya eran el estándar en PC. Las críticas fueron tan fuertes que en el año 2000, apenas 2 años después de haber salido al mercado, Apple lo reemplazó con el Apple Pro Mouse. Este ya tenía un diseño más tradicional y era mucho más cómodo. Aún así, el daño ya estaba hecho. El primer mouse USB de la compañía quedó en la historia como uno de los peores periféricos jamás diseñados. Y eso ya es decir mucho por parte de Apple, ya que nunca ha tenido realmente buenos ratones. En 2017 Apple presentó con entusiasmo el AirPower, una base de carga inalámbrica capaz de cargar un iPhone, unos AirPods y un Apple Watch al mismo tiempo sin importar cómo lo colocaras, nada de alinear bobinas ni buscar el punto exacto. Fue anunciado con el iPhone 8 y el iPhone X, los primeros modelos compatibles con carga inalámbrica. Apple incluso lo mostró en su sitio web, en empaques de productos y presentaciones oficiales, pero había un pequeño detalle: nadie fuera de la compañía lo había visto funcionar realmente. La idea era ambiciosa, crear una base con múltiples bobinas internas que detectara automáticamente los dispositivos y ajustara la potencia de carga, pero al parecer esto resultó demasiado complicado, el diseño generaba demasiado calor y habría problemas de interferencia electromagnética. Durante meses Apple guardó silencio y el producto simplemente no llegaba. Las menciones del AirPower comenzaron a desaparecer misteriosamente del sitio web y finalmente en marzo de 2019 Apple anunció oficialmente su cancelación. Fue un momento extraño, ya que Apple casi nunca hace públicas las cancelaciones de sus productos. Es algo que muy pocas veces ha ocurrido en su historia. Y aunque algunos rumorean todavía que el proyecto sigue vivo, hasta hoy no se sabe absolutamente nada de este producto. En la primera década de los años 2000 Apple estaba en su plena época dorada. En ese momento, por ejemplo, tenían el reproductor de música más popular del planeta, el iPod, y la manzana pensó que sería buena idea lanzar un accesorio para acompañarlo, y así nació el iPod Hi-Fi. Este era un altavoz de alta definición diseñado para integrarse perfectamente con el iPod, pero terminó siendo uno de los accesorios más olvidados de la marca. El iPod Hi-Fi prometía sonido potente, diseño minimalista y portabilidad. Tenía un cuerpo blanco con rejillas negras, un donk para el iPod en la parte superior y podía funcionar tanto enchufado como con 6 pilas de tipo D. El audio para un usuario convencional era suficiente, no era nada del otro mundo, pero bastante decente. El problema es que para las personas más audiófilas lo consideraban plano y sin alma. Y si bien el producto era bonito, Apple se pasó de minimalista, ya que solamente tenía 2 botones táctiles para controlar el volumen. Si querías cambiar de canción, sí o sí tenías que usar el control remoto. Y a mi parecer no era para nada portable, era algo pesadito, medio estorboso, y esa decisión de hacerlo funcionar con pilas, digamos que era medio cuestionable.
Costaba $349 y no tenía Bluetooth, Wi-Fi ni radio, ni compatibilidad con otros dispositivos más allá del iPod, y su única entrada auxiliar era un jack de 3.5 milímetros. El mercado tampoco ayudó, en ese momento ya existían altavoces más versátiles con mejor relación calidad-precio y con muchas más opciones de conectividad. El iPod Hi-Fi simplemente no ofrecía lo suficiente para justificar su precio, aunque Jobs aseguraba que su calidad de audio era incluso superior a la de productos que costaban el doble. Fue descontinuado en septiembre de 2007, apenas un año y medio después de haber salido al mercado, y hoy en día se ha popularizado un poco gracias a los más fanáticos de la marca. Antes del iPhone y el iPad, Apple ya soñaba con un dispositivo que pudiera caber en tu mano y ayudarte a organizar tu vida. Su sueño se llamaba el Apple Newton, y aunque hoy es considerado un pionero adelantado a su época, en su momento fue un fracaso rotundo. Lanzada en 1993, el Apple Newton fue de las primeras asistentes digitales personales. Su promesa era ambiciosa: tomar notas a mano con un stylus y convertirlo en una escritura de texto digital, guardar contactos, gestionar calendarios y hasta podías enviar fax, eso sí, con accesorios adicionales. Todo esto era posible gracias a su sistema operativo, el Newton OS, pero había unos cuantos problemas. Primero, el reconocimiento de escritura, que era su función estrella, simplemente no funcionaba bien, convertía palabras simples en jeroglíficos, lo que lo hizo blanco de burlas de tiras cómicas, lo que serían como que los memes de la generación boomer, e incluso los Simpsons se rieron de este producto. Segundo, su precio era altísimo, costaba cerca de $900 de la época, lo que hoy serían poco más de $1,600. Y tercero, su procesador. Este no era lo suficientemente potente para ejecutar el software de manera fluida. Muchos de los problemas de este producto se atribuyeron a la dirección de ese momento, ya que anunciaron el dispositivo a la venta mucho antes de que realmente estuviera pulido. Tal vez si se hubieran esperado un poco más de tiempo para crear un producto bien terminado, antes de lanzarlo al mercado, la historia hubiera sido diferente. El Newton tenía ideas adelantadas a su tiempo, tenía sincronización de datos, expansión por tarjetas, navegación web básica y una interfaz basada en gestos. Incluso fue el primer dispositivo en usar un procesador ARM, una tecnología que hoy domina el mundo móvil. Apple invirtió cerca de $100 millones en su desarrollo, pero las ventas nunca despegaron. En 1997, con el regreso de Steve Jobs a la compañía, el proyecto fue finalmente cancelado. En 1989, Apple creyó que era hora de llevar la experiencia de una Macintosh a donde fuera. El resultado, la Macintosh portable, el primer intento serio de la compañía por crear una computadora portátil en bastantes comillas, ya que tenía un pequeño detallito: esta cosa pesaba 7 kilos. La Macintosh portable contaba con un procesador Motorola, 1 MB de RAM que se podían ampliar a 9 en versiones posteriores, tenía una pantalla LCD monocromática de matriz activa y contaba con un trackball. También incluía una disquetera y en algunos modelos un disco duro interno de 40 MB, que puede que hoy en día las especificaciones te suenen ridículas, pero para la época estaban bastante bien. Pero como te digo, había varios problemitas y uno de los más grandes era justamente la batería, que era una celda de plomo ácido, nada de litio ni tecnologías modernas. Además, esta cosa era la responsable de que fuera un producto bastante pesado y estorboso, ya que ocupaba literalmente una tercera parte del espacio interno. Y por supuesto no estaba exenta de fallas. Eso sí, Apple prometía hasta 10 horas de autonomía, siempre y cuando quisiera encender o no se apagara de la nada, ya que llegaba a sufrir problemas de sobrecalentamiento. Ay, por cierto, no te he dicho la mejor parte: esta cosa costaba $6,500 de la época, lo que hoy serían unos $16,800, una ganga, ¿no crees? Apple intentó corregir algunos de estos errores en versiones posteriores, por ejemplo con una pantalla retroiluminada, pero esto reducía a la mitad de la duración de la batería, y también le intentaron bajar el precio restándole $1,000, pero ya era tarde, y fue descontinuada en 1991. Apple pronosticaba vender unas 50,000 unidades, pero solamente lograron colocar unas 10,000. Su alto precio, una capacidad limitada y una portabilidad francamente inexistente hicieron que la primera computadora portátil de Apple fuera un fracaso rotundo.